Gracias a ti, Patricio. Espero que estés teniendo una muy buena jornada el día de hoy. Eh, Efectivamente, mira, estaba pendiente de lo que estaban hablando ustedes de la situación de Villarrica, pero fíjate que hay un problema central que tiene que ver con lo que vamos a conversar con la variación del IPC. ¿Cómo influye cualquier hecho económico que ocurra a nivel nacional e internacional en el bolsillo de cada una y uno de los chilenos? Entonces, somos muy vulnerables a los efectos que tenga la economía. En ese sentido, Marco Antonio, ¿qué rol juega un elemento que no es tangible, pero que es, desde mi punto de vista, permanente? ¿Qué rol juega la confianza en los mercados en general? Mira, lo que pasa es que los mercados se dividen, tienen dentro de sí. Expliquémoslo un poquito a la gente. Me gusta a mí, como soy profesor. Primero el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es un organismo del Estado que genera todas las estadísticas relacionadas con empleo, con productividad, relacionada con un sinnúmero de acciones de las actividades económicas. Y ellos tienen un asunto que se llama la RAE, Rama de Actividad Económica, y ahí se va viendo cómo evoluciona la economía de acuerdo a la productividad de esta. Sale el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que mide todo lo que se produce en el territorio nacional, y dentro de eso está la variación que experimentan los precios, y para eso se hace una canasta. Una canasta, imagínense ustedes un canasto donde echen una serie de productos, bienes y servicios, y eso los van midiendo esporádicamente por trimestres móviles, y van viendo cuál es la variación que experimentó el índice de precios al consumidor IPC. Entonces ahí el mercado juega un rol importante. ¿Por qué? Porque en periodos de cuarentena prolongadas, en periodos de pandemia, de crisis internacionales, los precios de los bienes y servicios tienden a el alza. ¿Qué significa eso? Tienden a subir, empezamos a tener escasez, tuvimos aluviones en la zona central del país, y ustedes dirán, ¿y eso qué efecto tendrá entre nosotros? Claro, porque hay desabastecimiento de algunos productos, los tomates entre otros, y eso sube en su precio, y nos afectamos nosotros, que vemos que suben el precio de los bienes y servicios, pero el precio o nuestros sueldos no se aumentan de acuerdo a la variación del IPC. Bueno, lo cierto, Marco Antonio, es que el IPC durante el mes de enero, y de acuerdo a lo informado, como tú muy bien planteas, por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, fue de 0,7% con un alza de 3,1% en los últimos meses, influenciado por alimentos y transporte, fíjate. Es decir, eso afecta directamente el bolsillo de la población, ¿no? Sí, mira, yo siempre me gusta a mí ver información también del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y ese centro de microdatos nos habla, y yo siempre me guío por el IPC, que le llaman ellos el IPC de los pobres, porque el IPC, el índice de precio al consumidor, en la canasta tiene un sinnúmero de bienes y servicios que seguramente tú y yo no usamos, y están dentro de esa canasta. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué colocan esos productos si no los usamos? Bueno, la Universidad de Chile coloca cuáles son los bienes y servicios de primera necesidad. Y cuando hablamos de bienes y servicios de primera necesidad, estamos hablando de lo que consumimos a diario nosotros: transporte, consumimos mucha telefonía móvil, algunos consumen cable, luz, agua, combustible, transporte, que es lo que planteas tú, y obviamente en la medida que aumenta el transporte, aumenta el precio del transporte público y también del transporte de carga ajena. Obviamente el efecto lo vemos nosotros, porque el transporte que va a traer del norte melón calameño, por darte un ejemplo, va a subir el precio del transporte. Entonces, obviamente el melón va a llegar con un precio más alto, y somos nosotros los que vamos a tener que pagar esa alza del precio. Bueno, impacta nuestros bolsillos respecto de la compra de estos insumos básicos, ¿no?, que tienen que ver con la alimentación. Ya lo planteas tú respecto al transporte. ¿De qué manera pudiera afectar también, Marco Antonio, la UEF, por ejemplo? Lo que pasa es que la UEF es una medida de la variación del IPC. O sea, la UEF representa la variación del IPC del día a día. Entonces a nuestros estudiantes les decimos nosotros, la UEF del mes no es otra cosa que la acumulación del IPC del mes.
Entonces, en la medida que el índice del precios a consumidor va aumentando, la UEF va a ir aumentando y todos, nuestras deudas están en UEF, unidad de fomento, que es una unidad de medida. Entonces, imagínense ustedes si yo saqué mi crédito en el banco, lo saqué en UEF, obviamente que la medida que la unidad de fomento se va a ver reflejado en que va a aumentar también mi deuda. Entonces, si yo tenía que pagar 35, no sé, 20, o tenía que pagar 2.300 UF, de la UF que estaba antes a un valor a la que está ahora y que va creciendo, obviamente nos va afectando. Por eso, el Banco Central juega un rol muy importante aquí, porque el Banco Central es un ente autónomo, no depende del gobierno, de la administración de turno, y él genera la política monetaria. La política económica la genera el gobierno y la monetaria el Banco Central. Y el Banco Central tiene que procurar de que no se nos arranque la inflación, o sea, de que el índice de precio del consumidor no se salga de un cierto rango. Y ya pasamos este rango del 3, y tanto que decías tú, lo cual es peligroso. Entonces el Banco Central va a tener que ver qué medidas de política. No. Se nos quedó congelado Marco Antonio Vázquez. No, estaba tan interesante la conversación. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos un par de minutos? Ya, sácalo del aire nomás, Jorge. Estamos aquí con mi Pepe Grillo. Aquí lo tengo en el oído, mire, aquí está. ¿Ve? Entonces, ahora sí volvió, ya. Volvió Marco Antonio Vázquez. ¿Volviste, Marco Antonio? Estaba tan interesante la conversación, de pronto te quedaste congelado. Ya. Pues yo pensé que... Continuamos entonces. ¿En qué parte me quedé? Buena pregunta. Ya, pero te cambio la pregunta, te hago otra pregunta más que cambiártela. Lo que te quería preguntar es el tema de la UEF. Fíjate, hay una mirada de la gente que tiene que ver, por ejemplo, quienes tienen crédito hipotecario. Dicen, bueno, ¿por qué me cobran en UEFs si además ya me están cobrando un interés propio del crédito hipotecario? Es decir, me están cobrando doble interés. ¿Es así? ¿Hay países, otros países europeos, por ejemplo, funcionan también con UEF? Sí, lo que pasa es que el dinero se desvaloriza en el tiempo. Entonces hay que buscar una unidad de medida que permita que el dinero se mantenga en igual medida monetaria. Entonces, 10 pesos que tenía o 100.000 pesos que tenía a comienzo del mes no es lo mismo que lo que tengo a final de mes. Entonces el dinero se va desvalorizando. Entonces por eso tiene que haber una medida que permita que la moneda se vaya actualizando. Y eso es la UEF. Pero es efectivo lo que dicen, que igual me están cobrando un interés. Entonces cuando tú tomas el crédito dice UEF más 0,3, UEF más 2,5, UEF más 4,6. Entonces ahí el banco está ganando su porcentaje, porque el banco te prestó plata hace 20 años, pero tiene que actualizarlo el día de hoy, y ahí quedaría la plata a valor de hoy día, pero el interés es el split o la riqueza que va a tener el banco por la operación comercial. Lo otro, Marco Antonio, es que hay una sensación, yo no sé si tú has podido sentirla, percibirla, hay una sensación en la población de que primero, las alzas son absolutamente perceptibles. Por ejemplo, en materiales de construcción, lo que antes costaba, mira, una plancha de terciado ranurado costaba del orden de los 13.000 pesos, hoy día está en casi 20. Entonces, la gente siente, fíjate, que estas alzas obedecen también a que la gente del comercio dijo, mire, los ciudadanos tienen más plata porque llegó el 10%, entonces nos aprovechamos de eso y subimos el precio de los servicios y productos y servicios. ¿Eso es parte de la mitología? ¿Es real, efectivamente? Mira, hay un porcentaje de eso, Patricio, pero el resto se debe a que, estando en tiempos de cuarentenas prolongadas, la producción bajó, y al bajar la producción también bajó la distribución. Entonces se generó desabastecimiento. Entonces, un fierro que costaba 20.000 pesos, ahora subió a 40.000 pesos. Pero tiene una lógica de desabastecimiento, porque obviamente la economía funciona por la ley, el mercado
funciona por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, en la medida que haya mayor demanda, queramos más cosas y haya menos oferta, haya menos productos, el productor tiende o el vendedor a subirnos el precio. Entonces, por eso nosotros vemos esta alza en los materiales de construcción y vemos otros tipos de alza, pero obedece puntualmente al desabastecimiento. También tendrías que ver, y te invito que lo puedan ver, Patricio, el precio de los medicamentos, que también han tenido una alza. Y si ustedes ingresan a la farmacia, van a descubrir que en la repisa donde se muestra el producto, hay bastantes, o sea, hay pocos productos. Y esos productos que están ahí están más caros, pero tiene que ver con la cadena de abastecimiento. Hubo un Producto de la cuarentena comunicado. prolongada. Sí, sí, sin duda. Hubo un comunicado, Marco Antonio, de JP Morgan, donde indican que, analistas, digamos, señalan que Chile, a partir, digamos, de esta inmunidad colectiva masiva, de la vacunación masiva, al cierre del primer trimestre estaría dando un impulso a la economía y a algunas de las acciones más rezagadas. ¿Qué favorece esta mirada de JP Morgan al bolsillo de las y los chilenos, Marco Antonio? Mira, yo espero de que tengamos mayor productividad. Eso va a significar que van a haber más productos, va a disminuir entonces la inflación, el IPC va a bajar, pero yo creo que la reactivación económica, Patricio, recién lo vamos a tener a finales del segundo semestre. JP Morgan lo que está hablando de cómo la economía en su conjunto, pero hoy día necesitamos crear nuevos empleos. Eso es lo más importante, la creación de nuevos empleos. Bueno, a propósito de creación de nuevos empleos, Marco Antonio, en un contexto de pandemia se ha producido todo lo contrario, ¿no? Veamos lo que pasa, por ejemplo, con los empresarios gastronómicos en Temuco. Cerca de 5.000 personas viven del comercio gastronómico, más Sí. empleos satelitales. Y entonces se ve como muy lejos la luz al final del túnel. Yo sigo bien crítico en eso, fíjate, lo vengo comentando hace bastantes meses aquí mismo en esta tribuna, de que debería haber un apoyo de las políticas públicas a través de leyes que favorecieran primero. Mira, yo era de la idea le llamaba el turismo local. Había que haber favorecido el turismo local. ¿Qué significaba? Que los que éramos de la Araucanía hubiésemos vacacionado en la Araucanía para evitar este tema de las cuarentenas prolongadas en Pucón. No entiendo que Villarrica esté sin cuarentena, Licanray, Coñaripe y Pucón lo tengan con cuarentena. Temuco sale ahora el jueves de cuarentena, pero hay estudios internacionales que decían que lo que había que propiciar era el turismo interno. O sea, aquí en Temuco, Pucón, Villarrica, Puerto Saavedra, no esperaban que llegaran turistas desde fuera, sino al turista local. Y ahí tendríamos que haber bajado el precio para haber tenido mayor, en este caso, demanda a un precio más bajo y los comerciantes habrían alcanzado su punto de equilibrio. Pero lamentablemente no se hizo eso y hoy día nos vemos enfrentados a un rubro gastronómico y turismo que está muy, muy aproblemado. ¿De qué manera influyó, Marco Antonio, el retiro del 10%, los dos retiros del 10%? Y aquí hay una pregunta de fondo. ¿Te parece a ti entonces que las políticas económicas de estímulo de la economía por parte del gobierno fueron las acertadas? ¿O más bien el gobierno logró salvar raspando, digamos, con el retiro de los dos 10%? Sí, es que el retiro del 10%, de los dos 10%, era plata nuestra. Y obviamente fue la presión social para que nosotros pudiéramos sacar nuestra plata y nuestro dinero y poder pagar deudas. Hubo un grupo importante que pagó deudas, otro grupo que le sirvió para mantenerse en estos meses. Hay algunos que todavía les queda guardadito el 10% porque saben de que la reactivación económica va a llegar en el segundo semestre, final del segundo semestre, entonces tienen su dinero guardado. Yo creo que le faltó innovación, fíjate, y creatividad al Ejecutivo en buscar, teniendo recursos. Mira, sabemos lo mismo que te pasa a ti y a mí y a quienes nos están mirando. Nuestro bolsillo tiene poca plata, pero puedo recurrir a
trabajar y tener más plata o endeudarme. Lo mismo tenía que haber pensado y pensó el Estado de Chile. Entonces vio cuánta plata tenía en el bolsillo, en el tesoro público, y cuánto era lo que podía endeudarse a través de la emisión de bonos de deuda soberana. Y en base a eso es una proyección de 20 años y dicen 20 años podemos pagar la deuda porque la economía va a volver a su ritmo normal. Entonces yo creo que ahí faltó algo desde el primer momento. Han sido medidas que han ido de a poco, de a poco, de a poco, y estas cuarentenas, te señalo el caso de Puerto Montt, que lleva tantos meses en cuarentena y han seguido los contagios. Entonces hay ciertos territorios, de acuerdo a información y a documentos. Se nos congeló otra vez Marco Antonio Vázquez. Bueno, estamos conversando sobre el alza en el costo de alimentos y transportes y de qué manera también influye esto en el alza de la vida. Marco Antonio, bueno, no alcanzamos a escuchar la última parte de la respuesta, si pudieras terminarla, por favor. Claro, lo que te decía es de que en el fondo todo este tema, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento en el cual planteó de que las cuarentenas prolongadas no eran efectivas. Y ahí yo coloco el ejemplo de Puerto Montt, que ha sido una comuna que ha estado en una cuarentena muy prolongada. Los contagios han seguido aumentando, no ha habido baja, y eso ha debilitado fuertemente la economía de esa comuna. Marco Antonio Vázquez, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Te agradezco este contacto, estás de vacaciones, sin embargo, tuviste la gentileza de atender nuestro llamado. Agradezco sentidamente entonces tu gentileza. Bueno, a ustedes, que tengan una muy buena jornada.